Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Tal vez recuerden que hace unos programas atrás, aquí en Sobre Ciencia, tuvimos un primer abordaje sobre este tema. Hablamos de abejas, hablamos de polinizadores, tomamos en aquel momento la consigna de lo que era el Día Mundial del Ambiente, por todo aquello de la importancia de todos los insectos polinizadores en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de la naturaleza. Pero nos quedó una pata pendiente por un tema de salud, un tema que le impidió en aquel momento acompañarnos y bueno, aprovechamos la oportunidad para seguir hablando y ahora nos vamos a meter mucho más en un tipo de polinizadores que nos importa mucho, los nativos. Estela Santos, bienvenida a Sobre Ciencia, muchas gracias por estar acá. Gracias. Estela, hoy es un programa en el que nos dedicamos un poco a esas frases dichas, ¿no? Más temprano hablábamos de eso del sistema nervioso y el aparato digestivo y ahora aquello otro que tan impuesto está, ¿no? Sin los polinizadores o sin las abejas se acaba la vida en el planeta. Y tal vez haya una exageración, pero lo cierto es que lo que conocemos como naturaleza, sobre todo la parte de la vegetación, funciona con el aporte de los polinizadores. Sin duda, la mayoría de las plantas con flor depende, el 80% de las plantas con flor dependen de la presencia de los polinizadores en el ambiente para que haya movimiento de polen de flor en flor y las plantas puedan fecundarse. Recién veíamos el maní, en el maní también hay intervención de polinizadores, que cuando andan de flor en flor, el grano de polen llega, las partes femeninas de la flor, hay fecundación y la producción de esa semilla que después tenemos de resultado. Muchas plantas tienen ese sistema de reproducción, necesitan a los insectos moviendo el polen, así que sí los precisamos. Y bueno, tanto los precisamos que los incorporamos a la mesa. A ver, creo que en todo el planeta, la primera especie que se viene a la mente cuando habla de polinizador es la de la abeja. La abeja, la Apis mellifera puntualmente, ¿no? Sí. ¿Qué son estas? Que son estas, sí. Trajimos una muestra de nuestro apiario, porque aparte de científica soy productora apícola también, desde muy joven. Criamos estas abejas como un rubro productor de miel, ceras, propóleos y varios subproductos de la colmena, pero también por el punto geográfico en el que realizamos la actividad apícola, abordamos mucho la polinización de los cultivos. Canelones es un departamento hortifrutícola en gran medida y entonces cuando llega la época de producción de manzanas, que se producen 20 toneladas de manzana todos los años, los quinteros, los dueños de esas chacras hacen contacto con los apicultores que pueden gestionar un tipo de polinizador, la abeja melífera, para ponerla en el momento que el cultivo necesita la presencia del insecto, van en ese momento del año, después se retiran las colmenas y es una actividad que hacemos muchos apicultores en todo el país. Además, como vos decías, en tus dos caras, la de productora, pero también la de investigadora, das asesoramiento a otros colectivos de apicultores de la zona, ¿no? Sí, es un grupo grande. Sí, hace muchos años que estamos en actividad, entonces somos referentes en la producción y por el toque académico que nos toca, hay mucha cosa que descubrimos desde la academia, desarrollamos muchos estudios que tienen que ver con la polinización de los cultivos en interacción con otras instituciones. Bueno, tenemos los datos de cómo gestionarlos, cómo manejar las colmenas, en qué momentos, toda esa biotecnología de la polinización tiene mucho dato para compartir con los productores. Estamos hablando de una especie que no es americana, que es introducida, es exótica, pero mucho antes de que las abejas melíferas llegaran, la naturaleza funcionaba perfectamente y ahí aparecen los otros invitados que tenemos en la mesa, que son los polinizadores nativos. Sí, tenemos muchas especies de polinizadores nativos, unas 100 especies de abejas nativas que empezamos a descubrir hace unos cuantos años y todavía hay mucho por aprender. Cada vez que hacemos salidas de campo nos topamos con una nueva especie. Estimamos que deben de haber unas 150 especies de abejas nativas por la latitud en la que se encuentra Uruguay y conociendo la biodiversidad de estos bichos que tiene Brasil, Argentina. Bueno, estimamos que tenemos en Uruguay por descubrir varias especies, pero acá tenemos una muestra de lo que podemos tener en nuestro territorio, abejas que son súper chiquitas, que miden en torno de 3, 4 milímetros y la gente confunde con moscas, avispitas, y bueno, se desconoce mucho de todo este mundo, hasta abejas súper grandes como el mangangá.
tema tan musical incluso, ¿no? Sí, que hasta le hicimos una canción, Exacto. como no, el mangangá amarillo, Exacto. que es el macho de esta especie, esta abeja, este es el mangangá, Psilocopa augusti, ese es un nombre científico. Y bueno, esa especie tiene dimorfismo sexual, el macho es de color amarillo. Y la hembra es negra. Y la hembra es negra. Bien, tenemos mariposas. Sí, muchas especies. Sí. Vos me pasaste un número que lo hablábamos recién, 1.200 especies aproximadamente de mariposas en territorio de Uruguay. Sí, en torno a 1.200 especies. Lo mismo, mariposas de distintos tamaños, tamaños grandes, súper visibles que a veces vemos en los jardines, hasta algunas que son súper chiquitas y que pasan desapercibidas a nuestra visión, ¿no? Cuando hacemos esa exploración en las flores. Y me quedo con los que están en la parte superior de ahí donde los estamos exhibiendo, que son las abejas meliponas, que para mí, lo tengo que reconocer, fue un descubrimiento personal, son una especie de abeja melífera propia del continente americano y que además ya había sido domesticada por los pueblos originarios de esta tierra. Sí, acá en América, esas abejas que no tienen aguijón, que son sociales, que tienen su reina, zánganos y obreras, y tienen esa capacidad de sobrevivir todo el año, porque la mayoría de las otras hibernan como hacen los osos, entonces no las podemos ver, los nidos no están viables en una época del año y no los tenemos. Pero esas abejas sí, sociales, que son esas chiquitas que tenemos ahí, y bueno, habitan en Uruguay, pero en una parte particular, no son muy conocidas acá en el sur. Las encontramos, las estamos descubriendo en Artigas, en Salto, Tacuarembó, en una latitud más calentita de nuestro territorio, incluso en Argentina y Brasil, que también tienen de estas especies, están más hacia el norte, son más típicas en Centroamérica, norte de Brasil y norte de Argentina, y bueno, en Uruguay llegan hasta ese punto, y sí, nuestros pobladores originarios las gestionaban para obtener ceras, miel, los propóleos también eran utilizados. Acá en el Cerrito de los Indios, en la zona del Este, Rocha, Maldonado, se han encontrado algunas vasijas que están impermeabilizadas con cera, y sabemos que en esa época la abeja melífera no estaba, así que sin duda se le estaba dando un uso había una conexión con estos insectos. ¿Qué tipo iba a decir panal, pero no sé qué tipo de estructura construyen para almacenar la miel y demás? Bueno, tienen un nido diferente del que podemos ver acá, que tiene panales de forma vertical. La abeja melífera hace estos panales así colgantes, donde establece su cría, pone sus reservas de alimento. Estas otras abejas hacen panales de forma horizontal, son pequeñitos, son unos discos ordenados de cría de forma central, y eso es recubierto por una cobertura de cera que mantiene térmico ese nidito para que siempre esté a una temperatura ideal donde nazcan las abejas, y generalmente utilizan huecos subterráneos para hacer sus nidos, o huecos que pueden encontrar en troncos, o en cavidades de piedra, los hemos encontrado entre cavidades de piedras también, así establecen su nido. Ellas de su propio cuerpo en su propio cuerpo tienen glándulas especiales que producen cera. Con esa cera ellas la maniobran, todo eso que podemos ver, por ejemplo, en la abeja Apis mellifera, en las otras abejas es igual, lo hacen con compuestos propios, cerosos, que viene a ser como una especie de plasticinas que ellas moldean para elaborar sus panales, y los ubican en la naturaleza donde pueden. Como en la mayoría de las especies polinizadoras no son productivas, han sido víctimas de todo tipo de depredación a partir del uso de productos químicos, nunca se tuvo un cuidado especial. ¿Son especies amenazadas en nuestro país? Sí, hay esta que está en peligro, sus poblaciones, es un abejorro
que solo se encuentra en Uruguay y en el sur del Brasil. Su población está restringida a esta zona del mundo y estamos viendo cada vez más, estamos viendo que cada vez es más difícil encontrarlas cuando salimos a hacer relevamientos. Es una especie social que anida en el suelo y entonces está exenta a los laboreos, al manejo de tierras que se hacen sin cuidado, se implanta un cultivo y no sé, tuvo reserva de qué es lo que había ahí antes para poder moverlo del lugar o tomar alguna precaución. Entonces, ese tipo de abejas que anidan en el suelo, que usan en distintos tipos de sustrato, corren peligro, sí, de disminución de sus poblaciones hasta extinción, como ha pasado con algunas especies, si no tenemos los cuidados, sí, con el manejo de suelos, el manejo de productos químicos, como vos nombrás. Porque ahora me doy cuenta que al pasar dije algo que en realidad no es correcto. Dije no son productivas, porque claro, relacionamos la producción con algo directo, ¿no? Miel, Sí, cera, verdad. pero en realidad, y quiero entrar con esto también a otro tema que vos mencionabas hace unos días, todas ellas son fundamentales para que nuestras producciones agrícolas, frutales, frutihortícolas, funcionen. Y cada una tiene un rol, porque hay productos que son introducidos, tales como los frutales europeos, que necesitan de esta abeja lápiz, pero los frutos nativos y demás necesitan de las nuestras. Es verdad, hemos hecho distintos estudios a nivel académico que abordan, por ejemplo, la producción de guayabos, que también lo han trabajado acá en tu programa. La producción de guayabos vimos que depende 70% de la presencia de insectos en el ambiente. Se quiere obtener ese guayabo con un interés comercial, pero se empezaron a dar cuenta que para poder producirlos, en el momento que está la floración, se necesitan los insectos que polinicen, y ahí descubrimos que los abejorros, algunas abejas metalizadas como estas, que son del género, son de la familia de los alíctidos, son abejas brillantes, verdosas, azules, rojizas. Bueno, esas son importantes para la producción del guayabo. Estaban en nuestro país antes de que estuviera esa, pero pasa de que esas abejas son bien estacionales, están adaptadas a esos cultivos nativos. Y nosotros tenemos implantado en Uruguay muchos alimentos que son de origen exótico. La cebolla se trajo del Mediterráneo y la consumimos mucho, cerca de 40 toneladas. La manzana lo mismo, es de origen asiático y queremos producir manzanas o ciruelas o duraznos. Todo eso se trajo de otra parte del mundo y en el momento que florecen en épocas tempranas, estos polinizadores no están, anidan en lugares específicos, hibernan y no se despiertan hasta la primavera, verano. Entonces son momentos claves en los que tenemos que tener un buen contacto, la producción hortifrutícola, semillerista, con la apícola que tenemos en Uruguay, para contar con esa abeja que la podemos poner en el momento que necesitamos. Florece el duraznero, florece el ciruelo y bueno, ahí podemos estar con estas abejas para cumplir con las demandas del cultivo. Bien. Estela Santos, para cerrar, otro tema que no quiero que nos quede afuera. Hablabas de la meliponicultura, palabra casi trabalengua, con las meliponas, y creo recordar que si bien son más del norte, en el departamento de San José se están haciendo ya algunas experiencias para ver si se puede obtener ese producto e incorporarlo también a nuestras dietas. Sí, es verdad. En San José tenemos instalado un meliponario que instalamos en conjunto con la Sociedad Apícola en un proyecto de colaboración internacional y bueno, estamos testeando cómo sobreviven ahí en el sur. Vemos que es posible realizar meliponicultura un poco más al sur del lugar, de Uruguay, pero con ciertas condiciones de flores durante todo el año, resguardo de fríos, porque son muy delicadas a la temperatura. Estamos sí haciendo algunas evaluaciones. Hay algunos centros educativos, escuelas que se están interesando, sobre todo rurales, que aprenden a obtener alimentos de la granja. Bueno, están pensando, incluso hay algunas experiencias en Tacuarembó, donde empiezan a criar estas abejas como un recurso más de obtención de alimentos y medicinas, porque dan una miel muy buena.
para la salud humana. Toda otra línea de conversación, ¿no? Todas Sí. las investigaciones en torno a los distintos productos y subproductos de la cría de polinizadores. Sí. Estela, muchas gracias por hoy. Podemos seguir horas y horas porque hay muchísimo para hablar de ese tema, pero lo importante es tener conciencia, como hicieron ustedes con ese librito que también arrimaste, Sí. del cual ya hemos hablado más de una vez, conocer a los polinizadores de Uruguay, abejas y polinizadores, cuidarlos porque son fundamentales en todas sus maneras. Exacto, a cuidarlos todos. Exacto. Estela Santos, muchas gracias. Gracias a vos por Hasta- tomar el tema, que es muy importante. Nos encanta además. Antes de la pausa, un video de divulgación científica de la serie producida por Axon y por ANI. Vamos a hablar de investigaciones sobre obesidad con el testimonio de la investigadora Victoria Prieto del Instituto Pasteur de Montevideo.